Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, profundamente quienes están aquí, como los soldados permanentes del Beta Midrash. Gracias por participar y a todos los que se van a sumar en nuestro Sheur virtual. Este Shabbat Kodesh, aquí en Israel, estaba comentando justamente ahora, seguimos divididos, disociados con la diáspora. En la diáspora van a leer la Perashá de Balak, que explicamos la semana pasada. Y aquí en Israel vamos a estudiar la Perashá de Pinehas. Quiere decir que nos vamos a volver a reunir todos dentro de 2 Shabbatot. Cuando nosotros aquí compartamos la Perashá de Maseae, la última Perashá del libro de Bemidbar, y en la diáspora estén leyendo Matot Maseae, las 2 últimas Perashiot del Humash de Bemidbar. Todo el objetivo es que lleguemos antes de Tisha B'Av, antes del día más aciago de la historia espiritual del pueblo judío, que lleguemos siempre antes de Tisha B'Av a leer el Humash de Barim. Quiere decir que siempre antes de Tisha B'Av debemos leer el Humash de Barim. Y así va a ser, efectivamente, ya que el 9 de Av acontecerá en Shabbat. Y como cae en Shabbat, entonces rigen reglas muy especiales para que el Motzei Shabbat sea el tiempo del ayuno del 9 de Av, si bien empieza un poquitito dentro del Shabbat, como pasa con este Shabbat Kodesh, este Shabbat Perashat Pinehas, Balak para la diáspora, en donde cae 17 de Tammuz. Este Shabbat también es un tiempo en donde existe un ayuno de los llamados menores, el 17 de Tammuz, que por la santidad del Shabbat, siendo un ayuno establecido por los Jajamim, se posdata al día domingo. Y toda la reglamentación del ayuno se cumple el día domingo, desde la hora del amanecer, llamado Alot Ashahar, hasta la hora de la salida de las estrellas, hasta lo que es Tzet HaKohavim. Y es un ayuno en el cual está prohibido solamente comer y beber, a diferencia del ayuno de Tisha B'Av, que está equiparado en su importancia con el ayuno de Yom Kippurim, donde las prohibiciones son 5, no solamente comer y beber, sino también perfumarse o bañarse o calzar el calzado habitual, en este caso el calzado de cuero, y eventualmente las relaciones maritales entre marido y mujer. Entonces este Shabbat Kodesh, por supuesto, no le asiste ningún sentido de duelo, no hay en Avelutz Shabbat, así dijeron los Jajamim. Y por otro lado, el día de Shabbat viviremos la intensidad del Shabbat, con su alegría, con sus comidas, con el vino, con la carne, pero a partir del domingo, después que estemos en el ayuno, comienzan a circular 3 semanas, llamadas Shloshet HaShavuot, las 3 semanas, o Bein HaMetzarim, entre los estrechos o entre las angustias, que son 3 semanas muy particulares, 3 semanas en las cuales los Jajamim nos pidieron no iniciar tareas muy innovadoras, porque en última instancia el tiempo no es un tiempo que sea benévolo con el destino del pueblo judío. Esa es la anticipación que hemos tenido a Ben Hametzarim, que llegue el presidente de los Estados Unidos a Israel. Tal vez si hubiera llegado para Ben Hametzarim hubiera sido lo más adecuado, porque justamente cuando llegan los enemigos de Israel hay que tratar de vivir en este tiempo. Pero saben que yo no me dedico a la política, nunca comprendí la política y seguramente más de uno de ustedes estará muy feliz que el presidente Biden esté aquí. Pero en realidad nosotros tenemos que tener cuidado porque la semana pasada, ustedes en esta semana, los que están en la diáspora, van a leer de un rey llamado Balak que contrató a un hechicero llamado Bilaam que le pidió que nos venga a maldecir. Y por supuesto que el Todopoderoso puso
palabras diferentes en su boca y entonces en vez de la maldición salieron bendiciones. Este señor que descendió del avión dijo que llegar a Israel siempre es una bendición. Bueno, me alegro mucho, porque la verdad que todo lo que dijo antes no tiene nada que ver con una bendición. Pero se ve que aquí, cuando llegan aquí y pisan el aeropuerto de Lod, de Ben Gurión, toda la cuestión es patética y por lo tanto es hipócrita. De una última instancia, Hakadosh Baruj Hu tendrá en cuenta todo este escenario. Muy bien, terminado el proceso político, Ben Hametzarim es lo más importante. Ben Hametzarim son 3 semanas en las cuales el duelo es un duelo increciendo, quiere decir lo que es hasta el fin del mes de Tammuz. Luego, a partir del Jodesh Av, lo que es Rosh Hodesh, ahí el duelo hace un salto más hacia arriba, y luego hay una tercera etapa del duelo que es Shavua Shehalvo, la semana que cae, el ayuno del 9 de Av. En este tiempo no va a haber semana que caiga porque termina Shabbat y es el 9 de Av. Entonces no tenemos semana que cae. Pero en última instancia son duelos, el duelo es progresivo. No hay ninguna duda de que es un periodo difícil. Lo que marca este periodo, por sobre todas las cosas, tal vez la vedette, si me permiten llamar así, son las Haftarot. La Torah sigue su ritual. Nosotros en Pinejás, ustedes, los que están en la diáspora, este Shabbat Balak. La semana que viene leeremos Matot. Quienes están en la diáspora leerán Pinejás. Y el siguiente Shabbat, el tercer Shabbat, leeremos Mase'e, las travesías últimas, última perashá de Bemidbar, y en las diásporas van a leer las dos últimas perashot, Matot, Mase'e. O sea que el Humash de Bemidbar se mantiene a lo largo de todo este ciclo de las 3 semanas. Lo que se modifica sustancialmente son las Haftarot. El sentido del Haftará es que el profeta que los Jajamim han elegido como eje de estas semanas es, durante los 2 primeros Shabbatot, el profeta Jeremías y el tercer Shabbat al profeta Isaías. Ellos dos son los que conforman tal vez una cosmovisión y la más dolorosa y la más dramática y el llamado más profundo a lo que representó en su momento la destrucción física, pero también espiritual del pueblo judío. Por eso en estas 3 semanas que vamos a vivir a partir del próximo Shabbat, los 3 Shabbatot siguientes, las Haftarot, poco tienen que ver con la perashá de la semana, tienen que ver con las circunstancias del tiempo. Quiere decir, telata de Puranuta, así la llaman en arameo, telata, la taf en lugar de la shin, sheloshah, son 3, de Puranut. Cuando hablamos de la palabra Puranut, estamos significando que Puranut significa destrucción. Y lamentablemente, estas 3 semanas nos hablan del 17 de Tammuz al 9 de Av. Fueron exactamente 3 semanas que pasaron entre que el momento que el enemigo entró, abrió una brecha en la muralla de Jerusalén, una muralla inexpugnable, y de repente 3 semanas después fueron ingresando en la ciudad, matando a todo lo que se les cruzaba por su camino, hasta llegar a la gloriosa figura del Bet HaMikdash que había construido Shelomo Amelech con toda su lujuria, con toda su hermosura, y ese Bet HaMikdash fue quemado absolutamente. Toda la piedra, toda la madera, una destrucción fatal. Quiera Kadosh Baruj Hu permitirnos ver prontamente la reconstrucción del Bet HaMikdash y en nuestros días cualquier presidente mediante del extranjero que llegue o que no llegue. Bezrat Hashem. Bueno, vamos a estudiar Perashat Pinejás. Aquí se suman a todos vosotros quienes asisten también a nuestro Sheur presencial, donde están todos invitados a venir, por supuesto. Uno de los aspectos centrales que vamos a analizar hoy a partir de la mirada del Netivot Shalom, de Rabino de Slonim, es
uno de los temas centrales de Perashat Pinehas. Hacia el final de Perashat Pinehas vamos a escuchar nuevamente sobre los Moadim. Vamos a escuchar de Shabbat y de Rosh Chodesh, del día a día, ¿por qué no? De Pesach, de Shavuot, de Sukkot. Vamos a escuchar acerca no de la característica de la fiesta, ni de los tiempos festivos, ni del sentido festivo. Lo que vamos a escuchar es solamente Perashat Korbanot. O sea, vamos a estudiar en Perashat Pinehas, y es lo que en última instancia siempre es la Perashá que nos permite a nosotros vincularnos con las fiestas, los Korbanot. La forma de servir al Todopoderoso es ese sentido primero y último que tenía el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash era, en la definición, la casa del Todopoderoso. Era la casa de él. Por eso en el Bet HaMikdash todo estaba permitido. Tocar música, encender fuego, porque ese lugar era un lugar que no se consideraba terrenal. Y por lo tanto, la abodá, eso que representa el culto, hoy en día abodá significa trabajo, todo el mundo entiende lo que es la abodá, pero la abodá llevada al plano del Bet HaMikdash representaba cómo lograr ese punto de comunicación entre el hombre y su creador. Y esa tarea ya la vivimos desde el comienzo de la creación. Adam Arishon, si bien no lo hemos visto físicamente hacer un corbán, es la forma en que él se comunicó con su creador. De otra manera, ni su hijo Caín ni su hijo Hebel hubieran acercado un corbán. O sea que en última instancia, el corbán no nace como una imposición del creador, sino como una necesidad del creado. Y eso es también importante que lo entendamos porque yo necesito crear vínculo con él. Entonces, como el Kadosh Baruj Hu entiende que yo necesito en mi condición humana vincularme con él, me abre las puertas de lo que es la abodá a partir de lo que Masheba la Yad, aquello que tengo a mano. Y el ser humano en los tiempos antiguos, también en los tiempos modernos, se dedica, más allá del high-tech o de los negocios comerciales y de la fabricación de ropa, en los tiempos pretéritos y también hoy en día, a ser un ser humano agricultor o ganadero. Entonces, el agricultor o ganadero también tenía que traer de sus riquezas, de sus ganado, de su trabajo agrícola, de ese corbán para el Todopoderoso. Uno de los escenarios, tal vez el principal escenario, que vamos a rememorar el próximo domingo, que es el ayuno del 17 de Tamuz. Uno de los motivos del ayuno, quiere decir, el motivo subyacente del ayuno es que en ese día descendió Moisés con las tablas y las pulverizó. Pero eso es un escenario bíblico. Desde el punto de vista del Bet HaMikdash, el escenario de lo que lo une al Bet HaMikdash, tenemos que reconocer entonces que en ese día Moshe Rabenu descendió del monte Sinaí tras permanecer 40 días y 40 noches y rompió las tablas. Así lo enseñaron la tradición de los Jajamim. Ahora, en lo relacionado al Bet HaMikdash, ese día el enemigo que había puesto sitio a Jerusalén durante 3 años consecutivos, hablamos de los babilonios, en su intento de conquistar a Judea, que no era una parte fácil para ellos, en última instancia lograron, como decíamos, abrir una brecha en la muralla. Y ese fue el principio del fin. Y entonces, ya en el sitio a Jerusalén, el 17 de Tamuz, que recuerda, no solamente que se abrió la brecha en la muralla, ese fue el último punto. El primer punto del sitio fue que un 17 de Tamuz ya no se pudo seguir ofreciendo el Corbán Tamid en el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash tenía una razón de ser, que era, como les dije hace 10 minutos, servir al Todopoderoso. Y entonces, el servicio a Dios, ¿cuándo era? Tamid.
Dios no tiene fechas para verlo a Él, sino que Él está presente siempre. Shiviti Hashem lenechdi tamid. Yo tengo a mi Dios puesto delante de mí siempre. Y por lo tanto, el Korban Tamid implicaba un Korban que se ofrecía durante 2 veces al día, Tamid Shel Shahar, el Tamid, que quiere decir el Korban constante del amanecer, y Tamid Shel Ben Arbaim, y el Tamid donde ya las sombras del día empiezan a aparecer, las sombras de la noche aparecen junto con el día, no es ni de día ni de noche. Allí se hacía el segundo Korban Tamid, durante los 365 días del año. Esta era la figura, esta era la imagen, esta era la forma en la cual sentíamos que la presencia de Kadosh Baruj Hu estaba en el Bet HaMikdash. Primero, el fuego permanente. Segundo, el humo que ascendía a los cielos. Tercero, la sensación de que la Shejinah estaba con nosotros. De repente, un 17 de Tamuz, se deja de ofrecer el Korban también, lamentablemente. Y esto, para que ustedes puedan comprenderlo, es lo que se considera el pulso del Bet HaMikdash. Así como una persona, para saber si está viva, se le toma el pulso, el Bet HaMikdash también tenía un pulso. El pulso era el Korban Tamid. Al no haber Korban Tamid, ya implicaba el estado no funcional o de defunción, lamentablemente, del Bet HaMikdash. Y esto es para que todo el mundo pueda comprender cuál es el sentido primero y último de este tema que trae Perashat Pinehas. וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני לחמי לישי ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. Así principia la Perashá de los Korbanot. Es conocido para muchos de ustedes, seguramente porque esto es parte de los Korbanot que decimos en la tradición sefaradí y ashkenazí durante todas las mañanas y particularmente la tradición sefaradí durante las tardes. Por lo tanto, siempre recordamos cómo Kadosh Baruj Hu le habla a Moshe diciendo, ordena a los hijos de Israel y les dirás a ellos, et korbaní, mi korban, lahmi, mi pan, le ishai, para mis fuegos, reyach nijoji, de aroma grato, tenemos en cuenta mi sacrificio, mi pan, de mis fuegos, de mis aroma grato, tishmeru, habréis de guardar, de cuidar, de hakrib li bemoado, para ofrecerlo a mí en Korban en su tiempo. Esta es la orden que emana del Todopoderoso. Entonces, dice que el Orah HaChaim Akadosh, hablando obviamente de Rabbi Haim Ben Atar, que en el día de hoy, ayer, se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento. El Orah Haim Akadosh es Rabbi Haim Ben Atar, una de las más grandes luminarias del pensamiento rabínico. Entonces nos cita el Netivot Shalom en una buena coincidencia con nuestro estudio. Dice el Orah Haim Akadosh, ofrece aquí una dificultad, Makshe. Lama nisdera perashat korbanot rakan achar minui Yoshua. El Orah Haim Akadosh pregunta por qué el tema de los korbanot, toda la perashat de los korbanot, viene a mostrarse en Perashat Pinhas solamente en este momento. ¿Qué momento dice? Después de haber sido nombrado Yoshua el sucesor de Moshe. O sea, como que Kadosh Baruj Hu debería dar privilegio a su condición de ser Dios y no debería privilegiar aparentemente a la condición humana primero, ¿no? O sea, primero nombra un líder y después ocúpate de mis korbanot. Haré korbanot nagu kolor baim shana. Dice, mira, nos enteramos aquí y es muy importante, dice el Orah Haim Akadosh, tú tenés que saber que los korbanot de los cuales está hablando la Perashá de Pinhas hoy, al final, estuvieron desarrollándose durante 40 años que estuvieron en el desierto, desde el momento en que se erigió el Mishkan. O sea, sabemos que el Mishkan se levantó al año siguiente, primero de Nisan de 2449, quiere decir al año siguiente de la salida de Egipto,
venimos hace 40 años ofreciendo korbanot en el Mishkan. Y la designación de Yoshua fue solamente en el año 40. Y entonces, ¿por qué la Torá escribe aquí la mitzvah de los korbanot después de Yoshua? Interesante pregunta, preguntas. Bueno, siempre preguntó cosas interesantes el Ora Haim Akadosh. Nada más que quiere revelarnos qué pasa. A su vez, dice el Tibot Shalom, el rabino de Stronim, tenemos que explicar también la semihut ben aparashiot, esta contigüidad de la esperación. ¿Cuál es la relación entre la designación de Yoshua y los sacrificios? También hay que pensar, ¿por qué terminó una cosa y empieza la otra? Todo esto, al mejor estilo, como yo digo, psicoanalítico, cada cosa es tenida en cuenta, cada relación es tenida en cuenta, cada palabra. Dijiste esto al final y empezaste con esto después, ¿qué relación tiene? Todo guarda una relación. Ven que hemos dado mejor Torah. Dice, y si bien nosotros partimos de una regla en la cual ya hemos estudiado muchas veces que no existen las cronologías en el mundo bíblico, quiere decir que si queremos buscar qué fue antes, qué fue después, perdemos el tiempo. Porque en la Torá no vamos a encontrar esa realidad, a pesar de que eso no está. De todas maneras, hay cierta insinuación en el orden de las pedacíos y fundamentalmente, Shenitajera Atlekan. O sea, el hecho de que los korbanot que se vienen haciendo durante 40 años, se vienen a mencionar después de Yoshua, al final de los 40 años, hay un motivo por el cual se llega a este retraso. Más aún, dice Netibot Shalom, porque siempre pone las preguntas antes, esta técnica, comillas, de las preguntas también es muy común en Don Itzhak Abarbanel, por ejemplo, el gran sabio español del medioevo español, donde en su libro, cuando explica la Torá, él trae un listado de preguntas. Unas, no, 25 preguntas, 40 preguntas, para saber, para que uno se pueda tener entonces un orden de estudio de la Perashá. Y después va pasando pregunta por pregunta. Y tú entonces vas entendiendo cada cuestión. Así hace el Netibot Shalom con una salvedad. Dice, más aún tendríamos que puntualizar esto que empieza el tema de los korbanot y dice, Sab et Bene Israel. Ordena a los hijos de Israel. ¿Por qué no dijo como en la Perashá, en Baikra, Yud Zain, en todos los sacrificios que todavía se hacían fuera del santuario, Daber el Aarón Belvaná, Bel Kol Ben. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. O como escribió allí también el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, que era una advertencia también para Aarón y sus hijos, que eran los que efectualizaban el Corbán, y también para todo el pueblo judío, que eran los que traían los Corbanot, los Kohanim eran los que hacían el Corbán, efectivamente, y el pueblo judío que acercaba el Corbán. ¿Y por qué en esta perashá, que incluye todos los korbanot, está dicho solamente Sab el Bene Israel? Ordena a los hijos de Israel. ¿Habría que ordenar a quién? A Aarón, a sus hijos y a los hijos de Israel. O sea, es una cuestión básica, ¿no? Para poder entender. Bueno, muy bien. Y por último, dice, también necesita ser explicado. Tishmeru le akrib li bemoado. ¿Qué quiere decir el final del pasuk? Habréis de guardar para mí, para hacer un sacrificio para mí en su tiempo. ¿Qué es esto de Tishmeru? Habréis de guardar. Esta Shmirá pertenece, que es Shamor Besajor. Cuando me dicen del Shabbat Shamor, ¿qué me está diciendo Shamor? Guárdate de no transgredirlo. O sea que el concepto de Shamor, Shmirá, guardarte, es algo que no debo hacer. Entonces dice, Tishmeru le akrib, guardaréis de ofrecer como sacrificio. Dice, pero aquí obviamente habla de una mitzvah positiva. ¿Por qué fue dicho entonces el lenguaje de Tishmeru? O sea, es muy interesante. O sea, cuando uno quiere aprender de los sabios, tiene que fijarse eventualmente dónde están poniendo el acento, dónde ponen verdaderamente el acento.
Veyesh lomar. Dice entonces en el Tibot Shalom, la respuesta, empezando por esto, lo cita a uno de los más exquisitos sabios del Hasid, el rabino Elimelech de Ligensk, que escribió una obra explicando la Torá que se llama Noam Elimelech. Noam es lo agradable, lo dulce de Elimelech, que escribió en Perashat Noach, el Noam Elimelech, que en cada generación y generación hay una mitzvah particular que el pueblo de Israel debe reparar fundamentalmente en esa generación. Aún que todas las 613 mitzvot han sido dichas para todas las generaciones, todo el pueblo judío, hay una mitzvah particular en cada generación que todo el pueblo de Israel tienen que aferrarse a ella más que nada y dar su vida por esa mitzvah. Y el Noam Elimelech escribió en su libro, Shelem Mashal, por ejemplo, en la generación, en su generación, del Noam Elimelech, Hareizom mitzvah tzitzit. Entonces, en la generación del Noam Elimelech dice, tenemos que dar la vida por el tzitzit. Porque, bueno, el Noam Elimelech vive en una generación, obviamente, en la cual todo lo que representaba el mundo del iluminismo, todo el mundo de lo que representa el sentirse como persona y no como judío, implicaba desprenderse de determinadas cosas. Entonces, el tzitzit pasaba desadvertido, inadvertido. La kipá pasaba inadvertida. Llegaba a su casa, se ponía la kipá, se ponía el tzitzit. Salía a la calle, se sacaba la kipá y se sacaba el tzitzit. Entonces, el Noam Elimelech dice, en la generación de él había que fortalecer el tema del tzitzit, por ejemplo. Ahora, explica lo que dice la Torá, Noach ish tzadik tamim allá bedorotav. ¿Por qué la Torá dice que Noach era un hombre justo e íntegro en sus generaciones? Porque Noach cumplió y reparó una mitzvah particular en sus generaciones. Y con respecto a su generación, sabía el Noam Elimelech, el Rabba Kadosh, y encontró que la mitzvah particular que en la generación del Noam Elimelech había que cuidar y reparar era la mitzvah del tzitzit. Por lo tanto, dice, de Holdor Sheu, en cada generación, Ambrut Tzadikim, dijeron los hombres justos que a partir de que ellos pueden prestar mucha atención y observar cuál es la mitzvah, Yesh Basiatad Ishmayam Meyuched. Cuando esos tzadikim se pueden dar cuenta de cuál es la mitzvah que hay que mejorar, que hay que conducir, que hay que arreglar, que hay que reparar, allí se encuentra una ayuda particular desde los cielos y entonces el pueblo de Israel se aferra a esa mitzvah más que nunca. Y esta es la señal, que esa es una mitzvah particular que pertenece a esa generación. Si en esta generación, vamos a suponerla, surge cuál es la mitzvah por excelencia que hay que cuidar, bueno, tal vez hoy en día pensemos en lo que es el Ahdut Israel, lo que es la unidad del pueblo judío, que está un poquitito echada a menos, sino a menos menos, o a menos 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 menos. Ahdut Israel. Entonces dice, cuando nos demos cuenta eventualmente de cuál es lo que estamos fallando y qué es lo que tenemos que reparar, eventualmente nos vamos a dar cuenta que ahí vamos a tener mucha ayuda del cielo. Pero hay que tomar conciencia de eso. Así como el Noam Elimelech se dio cuenta, o como Noach en su generación se dio cuenta. Muy interesante. Entonces, explica en el Tibot Shalom lo que dijeron los Jajamim en Masejet Avot, conocido por todos. Al Shoshat Barim Aolam Omed. Dijeron los Jajamim, sobre tres pilares el mundo se sostiene. A la Torah, sobre la Torah, a la Abodá, sobre el culto, la Abodá, de alguien Milut Hasadim, y sobre las obras de bien, generosas. El sentido del mundo quiere decir, ¿qué significa Olam? Hainu a mitzvah meyuchedet, ba talui kiyum haolam. A Shoshat Barim haolam omed.
Dice, sobre una mitzvah particular ese mundo se sostiene. Y en cada generación hay algo muy puntual de estas tres amudim, Torah, Abodá, Gemulet Hasadim, estas tres columnas, estos tres pilares que pertenecen fundamentalmente a esa generación. Y por lo tanto, sobre esto tenemos que decir, dice Netivot Shalom, muy interesante, que en la generación de Moshe Rabbeinu, que es la generación de quienes recibieron la Torá, esa generación, no cabe duda, fue Dor Shel Torah. Es una generación de Torá. O sea, esta generación fue una generación de sapiencia, de sabiduría, de conocimiento profundo. Como dice en el Zohar HaKadosh, dice el Zohar HaKadosh, el libro del Zohar, Sheme'olam lo haya velo yeh kamo. Con respecto a la generación del desierto, esa generación que recibió la Torá, nunca hubo como ella y nunca habrá como ella. Ustedes dicen, ¿qué me están diciendo? Con todas las macanas que se mandaron, me van a decir con todas las cosas malas que hicieron. El Zohar dice eso. No había tan impactante como esa generación. ¿Y por qué? No hubo como esa y no habrá como esa. Todo esto es por la impronta que tuvo Moshe Rabbenu, que era, Moshe Rabbenu, el atributo del conocimiento de todo el pueblo judío. Y a lo largo de los 40 años estudiaron Israel la Torá de boca de Moshe. ¿Saben lo que es tener a Moshe Rabbenu 40 años de maestro? No hay desperdicio, ¿verdad? Es increíble todo lo que representa ese escenario. Entonces dice, y en esos 40 años estudiaron de boca de él, y por supuesto que Moshe Rabbenu pudo transferirles a ellos ese atributo del conocimiento. Y por eso se transformó esta generación en una generación del conocimiento que sirvieron a Hashem, a Kadosh Baruj Hu, de Madregot Gevot, en los niveles más excelsos y más elevados. Y esto no es poca cosa, esto es mucha cosa. E inclusive, si ustedes se preguntan, como se preguntaban aquí un poquito absortos, los pecados que encontramos en la Torá sobre la generación del desierto, esos pecados están lejos de nuestra comprensión. Y como dijeron los tzadikim, Shegam Emni Torah. Les dijeron los comentaristas sabios y justos, que de los Hataim también aprendimos Torah. Pero la generación de Yehoshua, que no es la generación del desierto, que es la generación de los que vendrían a la tierra de Israel, esa generación de los hijos ya no era una generación de conocimiento como la de sus padres, sino que en realidad eran Dorshel Abodá Beyeguiá. Era una generación de trabajo, de esfuerzo, o sea, algo que tenían que verdaderamente manifestarse a nivel físico, diría yo, donde la voluntad superior en esta generación era que Israel sirviesen a Dios a partir de qué? De abodá, de trabajo manual, del esfuerzo manual, como dice el final del libro de Yehoshua, que no lo dice otro libro del Tanaj, por suerte o por desgracia, Vayabot Israel y Tashem Kol Yehoshua. Todo el tiempo que vivió Yehoshua, no hubo ninguna desviación del pueblo judío. Ustedes saben esto. Increíble la impronta de Yehoshua. A pesar de que uno dice, Yehoshua, perfil más bajo que Moshe, bueno, no tanto. Am Israel, bajo su conducción, se mantuvo uniforme. Terminó Yehoshua, llegó la época de Shoftim, un desastre, jueces. Entonces, nos dice Netivot Shalom, para que tú entiendas entonces la raíz y el origen, la fuente de Abodat Hashem, de servir a Dios a partir del esfuerzo físico, del cansancio, es precisamente Abodat Korban. Es ese sentido de lo que representaban
los korbanot. Y esto se encolumna en eso que dijeron 3 pilares, Torah, Abodá y Emilut Hasadim, en la Abodá. Se encolumna allí en la Abodá sobre el cual el mundo se sostiene. La Abodá de los korbanot, explica Netivot Shalom, el ofrendar los sacrificios a Dios, su raíz está en lo más alto, muy alto, y tiene Sodot Torah, contiene espacios ocultísimos de la Torah, Shadain Lonit Galu. Si lo queremos saber, todavía no se revelaron. Y eso, esa abodá, es Shoresh Abodat Hashem. Es tan importante el tema de los korbanot, que es la raíz misma de servir a Dios, a partir de la cual se ramifican, dice Netivot Shalom, todos los aspectos de Abodat Hashem, como servir a Dios, y fundamentalmente una que se llama Abodat Alev, la abodá del corazón, que se llama la plegaria, la tefila. Y así, no solamente los korbanot diarios, sino korbanot musafim, el korban musaf, y ese musaf que era adicional, por eso se llama musaf, el leosid, que se agregaba cuando en las festividades, ¿no es cierto? Representan los korbanot musafim la neshama de la festividad, el alma misma, porque el ofrecer korbanot con todas las intenciones superiores, elevadas, que están ocultas en cada corbán, era la neshama de ese día festivo, y de esa manera influenciaba toda la fuerza de la abodá en el pueblo de Israel todo. O sea que aquí no vemos solamente que es sacrificar un animal, desollarlo, llevarlo al misbeach, quemarlo al fuego. Hay algo más que eso. Si pudiéramos entenderlo, dice Netivot Shalom. Por lo tanto, así vas a poder entender, dice, el tema de que las Penashiot están contiguas. Designación de Yoshua, nominación de Yoshua, Korbanot. Dice, ¿por qué están contiguas? Porque después de haber sido nominado Yoshua, se dijo la perashá de los Korbanot, porque de esta manera el Kadosh Baruj Hu nos da a saber, y le dio a saber a Moshe Rabenu, que la generación de Yoshua, la generación viniente a la tierra, tiene una forma nueva de servir a Dios. La columna, el amud del culto de la abodá, y es abodá, servir a Dios por el extremo esfuerzo, cuya raíz de ese esfuerzo está en la tarea de los korbanot. Y por eso dice aquí la perashá, preguntaba, Sab et Bene Israel. No dijo a Aarón y a sus hijos. Ordena ¿a quién? A los hijos de Israel. ¿Por qué? Esta es una orden general para todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la función de todo ese pueblo de Israel es abodá. Es la abodá. Es ese trabajo arduo, esfuerzo, porque no era simple hacer los korbanot. Y esto es porque el Kadosh Baruj Hu emplea aquí lenguajes tan elevados que no encontramos como ellos en ningún lugar. Korbaní lahmi, mi sacrificio, mi pan. Le ishai, de mis fuegos. Rey ajnikoji, el aroma de que me es grato a mí. Porque el Nahat Ruach, delante de Akadosh Baruj Hu, Nahat Ruach es intraducible, pero digamos que el beneplácito, la sensación de bienestar, la sensación de gratitud, hacerle Nahat Ruach a alguien es cuando el hijo hace Nahat Ruach sobre su padre, que hace no la voluntad de su padre, sino que su padre siente como que su hijo está haciendo algo, no lo hace solamente por el padre, sino que lo hace por él. Ese es el Nahat Ruach delante de Hashem, de esa tarea de los korbanot y de la abodá,
de esa abodá que nace por ese esfuerzo denodado que es más de todos los temas relacionados con las restantes mitzvot. Y nos queda por expresar lo último, dice el Netivot Shalom. Tishmeru leakrib li bemoado. Dijimos que el shamor era algo que no se debe hacer. Shamor et yom Shabbat le kadeshó. Guarda el día de Shabbat para santificarlo. ¿De qué me tengo que guardar en Shabbat? De hacer cosas que están prohibidas. Entonces, shamor es una invitación a no hacer. Y sin embargo, acá dice, Tishmeru leakribli. Guardaréis para ofrecer para mí en su tiempo. Entonces dice, en este lenguaje, Begam dice, hay que tomar un pasuk hermoso de Bereshit 37. Cuando estamos hablando de Jacob, estamos hablando de los sueños de Yosef. Estamos hablando no del primer sueño, sino cuando soñó el segundo sueño. El sol y la luna y 11 estrellas se reverenciaban delante de él. ¿Se acuerdan? El primero fue en la tierra. Muy bien. Entonces los hermanos enojadísimos los llevaron hacia delante del padre. El papá le dijo, ¿qué más de ayer, Jalamta? ¿Qué es este sueño que tú has soñado? ¿Acaso vendremos tu madre y yo y tus hermanos a reverenciarte delante de ti? Entonces se enojó con él, pero dice el final del pasuk, Be'aviv shamar et adavar. Pero su padre guardó la cosa. ¿Qué quiere decir guardó la cosa? Cuando uno lee a Rashi en ese lugar, dice Rashi, Jacob estaba rogando por su interior, ojalá que se cumpla, ojalá que se cumpla. Be'aviv shamar et adavar. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Eso estaba esperando Jacob Aviv. Entonces, Mamtino Metzapé, dice, esperaba cuándo se va a cumplir. La Torah Sagrada, dice en Netivot Shalom, que es eterna, nos insinúa a nosotros en el tiempo del Jurban, ya que hablamos ahora del 17 de Tammuz al principio, las 3 semanas y el 9 de Av, que cuando se anuló el culto de los korbanot en forma activa, que es el culto de los korbanot, la raíz del servicio a Dios, Abodá, lo que quedó de la Abodá es solamente en la definición de Tishmeru. ¿Qué quiere decir Tishmeru? Lo mismo que Jacob. Jacob que dijo, Be'aviv shamar et adavar. ¿Qué quiere decir que guardó la cosa? Que estaba esperando cuándo se va a dar todo esto. Entonces dice, desde que se destruyó el templo, los korbanot están en el nivel de Tishmeru. ¿Qué quiere decir Tishmeru? El deseo de todo Israel. La expectativa para cuándo va a llegar eso. Qué bonito. O sea que Kadosh Baruj Hu se está adelantando a los tiempos, diciendo, llegará el momento en que también tú vas a estar deseando que esto ocurra. ¿Cuándo llegará ese momento? Qué bueno. Porque el tema tan particular, singular de los korbanot, que es una segulá, que es un tesoro particular para todos los temas relacionados con servicio a Dios, existe Basmanas de, también existe en este tiempo. De momento que Israel no hacemos korbanot, pero tenemos la expectativa, metzapim, guardamos la esperanza de poder hacer los korbanot y por esto se continúa esa luz natural de los korbanot en el seno del pueblo de Israel. Interesante. Y este es el tema que está relacionado hoy en día con Tefilot Musafim, con las plegarias de Musaf. Por cierto que en Shabbat hacemos y en Rosh Chodesh, pero fundamentalmente en las festividades, donde decimos en las festividades, en el Musaf, como en Shabbat, el Corbán del día. Mencionamos el Corbán del día. Y expresamos allí, rezamos todo nuestro deseo, nuestro gran deseo, que lo podamos volver a ofrecer allí, en el seno del Bet HaMikdash. Y de esta forma, cuando tú mencionas
Eso es como si estuvieras ofreciéndolo también. Y como dijo el rabino de Apte o Apta, Sejutó Yaguen Alenu, que después de que el hombre vino delante de Dios y le planteó todas sus desgracias y todas sus angustias, y el judío percibe que el tzadik no toma los problemas de él, sus preocupaciones tan a pecho, y entendió o sintió que en esto que el tzadik fue y le dijo, por cuanto no sirvieron los sacrificios del día, el Korban Tamid, no te veo a ti que tú te preocupas. Entonces dice, les voy a explicar lo que dice en el Tibot Shalom. Tú venís a hablar de tus problemas. Venís a hablar, plantear, sí, no, lo que pasa, que el alquiler, que esto, que lo otro, que el trabajo, que los horarios, que patatí, que patatán. Todas las penurias las traes. El tzadik dice, y el otro siente que el otro no le está prestando atención. Y entonces dice, pero al final de cuentas no me estás escuchando. Dice, sí, te estoy escuchando. Pero decime, que el Corban Tamid, que el Corban de todos los días no se hace, ¿no te importa? Ese es el caso, ¿no? O sea, te preocupas todo por lo tuyo, pero hace 2000 años que no se hace el Corban Tamid. Eso no te preocupa. Eso tenés que preocuparte. El Yehudí tiene problemas muy pesados. Y este es el tema del Sefer, del libro Shir HaShirim, que escribió Rashi, que es un shir, dice, es una canción que la Knesset Israel, el Shir HaShirim, que la congregación de Israel lo dice en su galut, en su exilio y en su almenut, en su viudez, porque todo el Shir HaShirim que es, el cantar de los cantares es un deseo pero máximo de Dios. Y esto es Abodá Begalutá. Y esto es lo que representa hoy en día la Abodá en el galut, en el exilio. ¿Qué es la Abodá en el galut? Sherish Tafekut, del deseo exacerbado. Ya para poder cerrar el circuito que empezamos a hablar. Y este es el tema de los días de Ben Ametzarim, esas 3 semanas. En estas 3 semanas son días de un deseo, pero muy plasmado en el interior del corazón, donde todo el pueblo judío desea fervientemente y aguardan y expectan la Yeshua, la salvación. Y estos días, a pesar de que son días de duelo, ayudan a construir el Bet HaMikdash, aunque les parezca mentira. Como dijeron los Jajamim en Masejet Menachot, en la Gemara de Menachot 110a, Kol haosek betorat Olá, cuando tú te ocupas de estudiar acerca del Korban Olá, que era el Korban que subía todo al Shamayim, que Iru y Krib Olá. Es como si hubiera hecho el Korban Olá. Increíble. Solamente decirlo en la tefilá es como si lo hubiera sacrificado. Y todo aquel que se ocupa del Korban Hatat, que Iru y Krib Hatat. Todo aquel que habla sobre la Torah del Hatat, del pecado, es como si hubiera hecho un Korban Hatat. Shelo Amru Kol Alomet Ela Kol Haosek. No dijeron todo aquel que estudia, todo aquel que se ocupa. Quiere decir que pone toda su intención en eso y desea y espera y aguarda cuándo llegará ese tiempo y lo voy a poder hacer prácticamente. Entonces, es como si lo hubiera hecho. Porque a partir de esas sensaciones que la persona puede traer sobre sí, todo lo que es la iluminación de la santidad de los corbanos. Y los tzadikim dijeron, para terminar, que los 22 días de Ben Ametzarim, 22 días, son 3 semanas, hasta el día siguiente de Tisha B'Av. Dice, los 22 días de Ben Ametzarim son equiparados con los 22 días sagrados. ¿Cuáles son esos comparados? Yamim Noraim Bechag HaSukkot Ushmini Atzeret. Cuando empieza Rosh Hashanah, primero de Tishrei, hasta Shmini Atzeret, que son 22 días.
Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. Total, ¿cuánto? 22 días. En la diáspora son 23. Es para Israel el número. Son 22 días de Yamim Noraim. Dice, y cuando se hace un gráfico, hacen ante todo un fondo negro para que puedan después pintar sobre él con todos los colores. Y entonces dice, esos son Yemei Ben Hametzarim. ¿Querés saber lo que son? Son el punto negro, son el círculo negro, son el fondo negro para los días sagrados. Y entonces después, en ese fondo negro, oscuro del duelo, del dolor, empiezan a aparecer puntitos de color. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, que son todos tiempos en los cuales uno anhela la presencia de Dios. Existe un anhelo general y existe un anhelo también a nivel particular de cada Yehudí para poder alcanzar la Geulá de su alma con el sintiendo la presencia de Dios. Y ese es el Reka Shahor. Y ese es el fondo negro sobre el cual pegan, golpean, iluminan todos los matices. Y eso es también el tema de Tisha B'Av, donde el llanto no es el llanto por el llanto mismo, sino que el llanto de Tisha B'Av es un llanto de expectativa, es un llanto de mucho deseo. Y eso, dice, es lo que trae permanentemente hacia nosotros la construcción del Bet HaMikdash, She'ivane Bimhera Beyamenu. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom. Beboraj. Que tengamos un excelente Shabbat y para compartir estas ideas que me parecieron simplemente maravillosas como para poder cerrar un tiempo en esta semana de Perashat. Shabbat Shalom. Gracias por acompañarnos.